Imagino que todas y todos hemos tenido la maravillosa experiencia de conocer un bebé recién nacido, ya sea un hermanito, un sobrino, un primo o algún vecino, y hemos observado todos los cambios que ha tenido en un año. ¿Se han dado cuenta lo extremadamente curioso que son? Todo lo que es nuevo quieren tocarlo y verlo, y si es un juguete se lo llevan a la boca. Esto se debe a que es la forma en la que ellos indagan. Si es algo que se come o sabe bien, además buscan qué pueden hacer con esos objetos. Esto ha sido desde los tiempos más antiguos. Siempre durante toda la vida el ser humano ha sentido la necesidad de conocer el mundo que lo rodea. Un ejemplo de ello es cuando el ser humano pensaba que el sol, la lluvia o el viento eran dioses y que hacían las cosas a su antojo. Pero con el tiempo, de tanto indagar y estudiar, se dan cuenta que esto se debe a cambios de la naturaleza según se mueve el universo. Es así como se descubre la investigación. Seguro ustedes ya saben a qué nos referimos, pero veamos. ¿Qué es investigar? Pues en palabras sencillas es descubrir cómo se relacionan las cosas, cómo funcionan, qué hace que se generen ciertos fenómenos o hechos de la vida cotidiana. En palabras más conceptuales es consultar conocimientos sobre fenómenos, hechos y procesos de la realidad, determinando las leyes, causas y consecuencias de estos fenómenos o hechos. A lo mejor y ustedes dirán, ¿y para qué se investiga? Pues verán, por medio de la investigación se explican las cosas que van transformando la realidad. Toda investigación científica se apoya en métodos, técnicas y teorías, así como elementos que actúan como un todo. Fíjense bien, les pondré un ejemplo. Resulta ser que allá por el año de 1805 se dio una epidemia con fiebres bastante altas en niños menores de 5 años, los cuales en su mayoría murieron y los que soportaron la infección quedaron con lesiones cerebrales. Se comenzó a investigar, pero no se logró mucho. 100 años después, se dio una epidemia con los mismos síntomas en África, donde las muertes fueron aún más. Las investigaciones seguían con respecto a esta enfermedad. Fue así como se descubrió que era una infección causada por el virus que atacaba las meninges. Así fue como lo denominaron a la enfermedad meningitis. Esta es una enfermedad muy agresiva y letal, y que si no se atiende a tiempo lleva a la muerte, y los que sobreviven padecen ya sea de ceguera, sordera o un retraso mental. Se siguió investigando hasta que en el año de 1955, imagínense ustedes más de 50 años de investigación sobre una enfermedad. En este año logran hacer una vacuna que proteja a los niños y adultos sobre este mal, puesto que todos estamos propensos a padecerla. ¿Se dan cuenta qué importante es investigar? Si los médicos y microbiólogos no hubiesen descubierto esta vacuna, cada año habría muchísimas muertes en todo el mundo a causa de la meningitis. El mundo ha tenido muchos cambios y cada vez que pasa el tiempo va cambiando aún más. Es por eso que las investigaciones deben existir en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo creo que ustedes ya han experimentado la investigación, ¿verdad? Pues fíjense que todos en algún momento en nuestra vida somos investigadores. ¿O acaso cuando se interesan en una chica o en un chico, comienzan a hacer sus averiguaciones? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Dónde estudia? ¿Verdad que sí? Pues eso es investigar. Sigamos. Miren, la investigación requiere de técnica, que son los instrumentos que nos ayudarán a recolectar, analizar y valorar los datos. Estos instrumentos pueden ser encuestas, entrevistas u observación. Estos nos darán toda la información que necesitamos. ¿Y cómo se llevará a cabo? La técnica nos lo dirá. Pero veamos en las imágenes una pauta o esquema de los pasos que se deben seguir para realizar una investigación. Dentro de la primera etapa tenemos la planificación. En esta primera etapa definimos el tipo de problema que queremos investigar y preparamos toda la información que de él tengamos. Aquí delimitamos el problema, es decir, identificamos los aspectos que tiene ese problema que vamos a estudiar. Observaremos la relación entre cada uno de estos aspectos y diremos como investigadores el problema o sus elementos seleccionados. Por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar a los centros de educación básica a que trabajen con la metodología de Telebásica? ¿Recuerdan cómo se llama la segunda etapa? Muy bien, los objetivos. Aquí estará escrita la finalidad de nuestra investigación. En esta etapa establecemos claramente lo que queremos lograr con nuestra investigación. Siguiendo el ejemplo anterior, identificar las diferentes ventajas que tienen los centros de educación básica que cuentan con la metodología de Telebásica. La tercera etapa es, les ayudaré, el marco teórico. Esta es una etapa sumamente relevante,
Aquí se hace la revisión de la teoría acerca del problema que pretendemos investigar. Esto significa que debemos trabajar mucho consultando todos los libros de texto que estén a nuestro alcance, investigando en internet, realizando entrevistas personales, leyendo revistas sobre el tema, en fin, todo el contenido teórico del problema. Esto lo hacemos para informarnos acerca del tema que estamos investigando. Esta es la etapa que nos convierte en los expertos en el tema. Fíjense bien, cuando construimos un marco teórico, identificamos los términos relevantes que tienen relación directa con nuestro tema de investigación. Estos términos se denominan variables. Y como su nombre lo indica, son elementos específicos que estudiaremos de la realidad, y esta debe ser medida y saber si se puede modificar. Por ejemplo, los centros de educación básica que están aplicando la metodología de Telebásica, centros que ya cuentan con esta metodología. Y el último paso es, excelente, la etapa de ejecución. Esta etapa determina cómo se hará la recolección de datos. Como lo hablamos anteriormente, ya ustedes saben que se deberá aplicar un instrumento, claro está, previamente elaborado, confiable y válido. En el plan de trabajo, que es cuando se está diseñando la investigación, se deberá describir ese instrumento, la forma de aplicarlo, de tabularlo y de analizar la información. Por ejemplo, una encuesta a los estudiantes, una entrevista a los docentes y directores y una guía de observación para saber si un centro tiene el lugar propicio para instalar el equipo. También tenemos la población y muestra. La población son todos los estudiantes del centro, docentes, padres y madres de familia y, si es posible, parte de la comunidad. A esto lo llamaremos universo. Por el tamaño de ese universo no se podrá investigar a todos, entonces se tomará una parte de él. Normalmente es un 10% de todos. A esto se le llama muestra. Por ejemplo, de todo el centro básico solamente estudiaremos los de 8º grado. Y para finalizar tenemos el presupuesto. Todo trabajo de investigación, por simple que sea, siempre provoca gastos. Por ello es importante saber lo que nos costará hacer el estudio. Es necesario asignarle valores a las actividades para saber su costo. Hay varias formas de elaborarlo. Se debe tomar en cuenta cualquier gasto posible. Por ejemplo, si la investigación amerita pagarle a algún profesional como investigador u otro tipo de colaboración, hay que registrar ese dato. Se debe considerar el valor para cada uno de los recursos materiales necesarios, por ejemplo, gastos como papelería, transporte u otros. Y al tener cada detalle de gasto, es necesario realizar un cronograma, es decir, decidir en qué fecha se hará cada tarea, porque esto nos revelará cuánto tiempo durará nuestra investigación. Les mostramos una imagen por unos segundos solo para que se den cuenta y se hagan una idea de cómo se hace un cronograma de actividades. Como todo trabajo de investigación, siempre es conveniente colocar el nombre de los libros, documentos u otras fuentes de información que hemos consultado, así como personas o instituciones que sirvieron para recolectar la información de nuestra investigación. Esto porque si en un futuro alguien continúa o quiere hacer una investigación, sirva de respaldo, y también porque si tomamos contenido de estos documentos, debemos respetar los derechos de autor. Después de esta información, ya estamos listos para realizar nuestro proyecto de investigación. Ahora manos a la obra. Nos vemos en la siguiente sesión de aprendizaje.